Muy buenas tardes, queridos hermanos. Sean bienvenidos a este espacio de crecimiento espiritual, de formación en la palabra, pero sobre todo de formación, conocimiento de la persona de Jesús. Ese es mi interés, que ustedes se enamoren, se apasionen por Jesús. Uno se enamora no tanto de la palabra, cuanto de la persona. La palabra es parte de la persona, lo que hace, pero también aquello a lo que ella dedica su vida. Es lo que pretendo, pues, que en este espacio tengamos una oportunidad de conocer mucho más la persona de Jesús. Porque conociéndolo a Él, como lo dice Jesús mismo, conocemos al Padre Dios. Se lo dice a Felipe: Felipe, quien me ve a mí, ve al Padre. Vemos a Jesús y estamos nosotros viendo al Padre. Así es el Padre, como es Jesús. Bien, vamos entonces a iniciar con la oración para pedirle a Jesús que entre a nuestra casa. Jesús, te invitamos a nuestra casa. Golpea fuerte nuestra puerta para que te oigamos y pronto salgamos a abrirte para que entres. Necesitamos de ti, de tu fuerza sanadora para curarnos, de tu mirada compasiva y misericordiosa para animarnos, de tu mano extendida para levantarnos, de tu palabra consoladora para recuperar la alegría de vivir. No pases de largo por nuestra vida y nuestra casa. Queremos tenerte como el huésped más esperado y acogido, porque sabemos que tu visita nos trae la paz y la esperanza que necesitamos en nuestro hogar. Si tú no nos devuelves las ganas de vivir, ¿quién podrá hacerlo? Las palabras que necesitamos, solo tú tienes palabras de vida eterna. Tú tienes las palabras que necesitamos para reorientar nuestra vida y para fortalecernos en los momentos difíciles. Jesús, entra en nuestra casa. Queremos sentarnos a la mesa, en familia, contigo. Amén. Ahora vamos a invocar al Espíritu Santo. Vamos a entrar hoy en el tercer momento de esta lectura, que se dice que es la más bella de las parábolas propuestas por Jesús, la parábola del Padre Misericordioso. Bien, invoquemos pues a el Espíritu Santo, pidámoslo al Padre. Padre del cielo, envía desde el cielo tu Espíritu Santo para que Él abra nuestra inteligencia, de tal manera que comprendamos la palabra que vamos a leer, que abra también nuestro corazón para que amemos la palabra escuchada, y abra Él también nuestra voluntad para que lo que ella, la palabra, nos proponga, lo llevemos a la práctica, lo pongamos por obra en nuestra vida, y oriente también una forma de pensar, de sentir y de actuar. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, vamos ahora a leer entonces la parábola que ordinariamente se titula, les decía, del Hijo Pródigo, pero que es la parábola en realidad del Padre Misericordioso. Dice así. Recordemos que estamos tomando Lucas capítulo 15, versículos 1 a 2, y saltamos al 11 y hasta el final. Dice entonces el texto: todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban a Jesús para escucharle.
Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este acoge a los pecadores y come con ellos. Entonces Jesús les dijo esta parábola. Cierto hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos le dijo al padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él le repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y allí malgastó su herencia, viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país, y él lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Y deseaba llenarse el estómago de los desechos que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Entonces, volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos de los jornaleros de mi padre tienen pan de sobra? Y yo aquí me muero de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Y levantándose fue a su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre le dijo a sus criados: Pronto, traigan la mejor ropa y vístanlo, y pónganle un anillo en su mano y sandalias en los pies. Y traigan el becerro engordado, mátenlo, comamos, regocijémonos, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y se acercó a la casa, oyó música y baile. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era todo aquello. Y él le dijo: Tu hermano ha venido, y tu padre ha matado el becerro engordado, porque lo ha recibido sano y salvo. Entonces se llenó de ira, no quería entrar. Salió su padre y le rogaba que entrara. Pero respondiendo él, le dijo al padre: Mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya. Y sin embargo, nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando viene este hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con prostitutas, mataste para él el becerro engordado. Y él le dijo: Hijo mío, tú siempre has estado conmigo, y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarse, porque tu hermano, estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Discúlpenme, enciendo un poco la luz para que veamos un poquitico más acá. Bien, vamos entonces a la reflexión de hoy, a cerrar especialmente viendo los personajes que aparecen en la parábola. Primero, ¿por qué Jesús refiere esta parábola?
porque Él está mostrando el rostro compasivo, clemente y misericordioso de Dios. ¿Y cómo lo está haciendo? Pues acogiendo ¿a quiénes? A los que en aquel tiempo marginaban. Comenzamos por los recaudadores de impuestos. Se les detestaba, porque eran personas casi que vendidas a Roma. Y personas que muchas veces remataban los bienes, se encargaban de rematar los bienes de la gente que debía impuestos, y no solamente dándole casi como refinanciando la deuda, sino también rematando incluso los bienes, u obligando y presionando para que la persona que debía se vendiera como esclavo. Entonces, estar en manos de los recaudadores de impuestos es estar en manos de personas impuras. Toda persona que trabajara con dinero y mucho más, que fuera persona colaboracionista del Imperio Romano, se le detestaba, se le rechazaba. Es curioso, pero Jesús como que quita a dos recaudadores de impuestos. Uno, Mateo, al que llama precisamente a ser parte del grupo de los 12. Otro, nada menos que un jefe de recaudadores, Zaqueo, que precisamente hace un acto de conversión. Entonces, por eso Jesús refiere la parábola, porque lo critican. ¿Quiénes critican? Las personas que se creen justas, buenas, las personas que se creen, la palabra fariseo significan los puros, los separados, casi como que los santos, así lo creen ellos de sí mismos, los cumplidores de la ley. Y por otra parte, también lo critican a Jesús los escribas, es decir, los maestros de la ley, aquellas personas que estudiaban el Antiguo Testamento, tanto la ley como los profetas. Estos dos se unen para darle fuertemente a Jesús, para quitarle como autoridad moral, criticando y murmurando de él. ¿Cuál es la crítica que hacen? Este acoge a los pecadores. Y lo peor, ofrece hospitalidad. Nuestras Biblias traducen come con ellos, pero en realidad este ofrece hospitalidad también a ellos. Entonces, esta era la crítica, esta era la murmuración que hacían contra Jesús, y por eso Jesús refiere esta parábola, para dar a entender lo primero que vamos también a ver nosotros acá, es cómo es Dios. ¿Cómo es Dios? Es bueno que nosotros revisemos la imagen que tenemos de Dios. Mucha gente se ha retirado también, incluso se vuelve atea, es decir, no cree en ningún Dios, porque también tienen un concepto, una imagen equivocada de Dios. Si, por ejemplo, imaginan a Dios como un Dios que controla, un Dios que está como espiando lo que hacemos, pues naturalmente esa imagen de Dios no es una imagen sana. Si tengo yo una imagen de un Dios que vigila para castigar, a ver en qué me equivoco, como anotando mis faltas, pues ese Dios no es llamativo. Y así hay varias imágenes de Dios. De pronto usted y yo tenemos una, pero ¿cuál es la imagen de Dios que estamos llamados a tener? La que nos propone Jesús. Es la imagen de un Dios que es Padre, que ama como una madre. Es un Padre que ama como madre, gratuita e incondicionalmente. ¿Por qué? Porque es compasivo, clemente y misericordioso. Yo no me canso de repetir esto. Es que nosotros no estamos en manos de un Dios tirano, de un Dios como espía, de un Dios que vigile para castigar. Estamos en manos de uno que Jesús quiso llamar Abba. La palabra Abba es la palabra del lenguaje infantil.
que precisamente cuando un niño comienza a hablar, Abba, así como en español, ma, pa, te, papá, mamá, tetero. Entonces comienza como monosílabos así, ma, pa, te. Entonces, pero es un lenguaje que refleja la confianza. Se llama ma y después mamá. Se llama pa, papá. Y si está con hambre, te. Bueno, entonces esta imagen del Abba es de un padre que está ahí volcado como una madre sobre nosotros. En este tiempo de pandemia conviene que nosotros purifiquemos la imagen que tenemos de Dios, y por eso esta parábola nos ayuda, porque la parábola deja ver como que desnudo el rostro de Dios, como que se quita el velo. A una persona la conocemos especialmente por su rostro. En la Biblia hay expresiones, déjame ver tu rostro. Le dice, por ejemplo, Moisés, Señor, queremos ver tu rostro, muéstranos tu rostro. Es decir, el rostro es lo que refleja en últimas la persona, no el cuerpo mismo. Imagínense ustedes un rostro cubierto y mirando nosotros el cuerpo. Entonces vemos el cuerpo, pero es el rostro lo que nos deja ver especialmente que la persona, la identidad de la persona. Los ojos sí que nos dejan ver también lo que hay en el interior de la persona. Entonces, ¿y ese rostro de Dios cómo es? Compasivo, clemente y misericordioso. Lo recuerdo, porque eso lo hemos dicho ya en varias ocasiones. ¿Qué es la compasión? Es el sentimiento propio de Dios, por el cual también Dios como que siente, se impacta, como que le duele, como que se afecta por el dolor de sus hijos, Un texto que deja ver esto es precisamente cuando Dios le habla a Moisés para revelársele y encomendarle la tarea de liberar a su pueblo. ¿Qué dice este Dios compasivo? Dice allí en Éxodo capítulo 2, versículo 7, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, he escuchado su clamor a causa de sus capataces, estoy consciente de sus sufrimientos. Este es nuestro Dios. No es el Dios griego, Zeus. No es un Dios que casi como un titiritero manipula a los humanos. No es un Dios que digamos, cuya suerte humana está dependiendo o depende de si hoy está bien, está mal, está de mal genio, con ira, con rabia, hoy está contento. Nuestro Dios no sabe sino mantener estable su compasión, clemencia, misericordia, su amor es estable. Por eso es roca, Él no cambia. Ese es nuestro Dios. Entonces, el Dios que le duele primero, como que siente el dolor, se conmueve en su interior cuando ve el dolor de los hijos. Ese es nuestro Dios. Ese es un Dios al que acudimos también en este tiempo de pandemia. Verlo así también afectado, también dolido por la situación que estamos viviendo nosotros. Bueno, entonces, esto es un poquito más de explicarlo, cómo es eso de Dios, de un Dios que se afecta precisamente por esto, la compasión. Pero eso se revela en la Biblia. En los Salmos aparece con frecuencia esas tres palabras. Dios es compasivo, clemente y misericordioso. Bien, es clemente. La clemencia es precisamente una palabra que refleja el rostro maternal de Dios.
maternal de Dios, porque la clemencia se utiliza para expresar la inclinación de una madre sobre su bebé, para cuando él llora, cuando él grita porque tiene miedo, la mamá se inclina para alzarlo, se inclina sobre su bebé que está miedoso, que está ansioso, que está con hambre. Es decir, sabe bajarse, pero porque antes ha sentido compasión. Siente compasión y se acerca para inclinarse, para bajarse donde está el hijo que está sufriendo, que está llorando, que tiene miedos, que tiene temores. Ese es nuestro Dios. Y ahora, la última virtud que aparece aquí, propia de Dios, es misericordioso. La misericordia, ¿qué significa? Dios es acción eficaz, es intervención eficaz. Dios es bondad activa o amor eficaz. ¿Qué significa eso? Que no solamente se queda Dios como que sintiendo nuestro dolor, tampoco se queda inclinándose, sino que, digamos, interviene concretamente para hacer algo, interviene concretamente para hacer algo, y algo que alivie o quite el sufrimiento de la persona sobre la cual él se inclina. En otras palabras, la misericordia es ese compromiso de Dios de lealtad y de fidelidad para intervenir positivamente, es decir, intervenir concretamente, hacer algo por alguien que está sufriendo. Todo lo contrario de lo que a veces con nosotros sucede. Y es, por ejemplo, que nosotros podemos sentir de pronto el dolor por alguien que está sufriendo, terrible, está pasando hambre, pero no hago nada. Entonces me quedo yo con la compasión, la sensibilidad, el dolor por la situación que contemplo, pero no hago nada, ni me acerco, clemencia, para inclinarme, y tampoco, hago algo concreto para aliviar ese sufrimiento. Entonces, no, las tres van unidas, en Dios va unido, y lo que hace es por eso que esta palabra aparece en la Biblia, en el Antiguo Testamento, 245 veces. La palabra misericordia aparece como una palabra en hebrea que se dice Hesed, el Hesed de Dios, y que designa precisamente esa incondicionalidad para amar, mostrar eficaz y concretamente, con un gesto concreto mejor, su expresión de amor. Bueno, bien, pues eso es lo que se refleja en la parábola. ¿Cómo se refleja esto en Dios? De Dios, con el Hijo. Primero, es un Dios que respeta la libertad. Cuando el Hijo quiere irse, pide la herencia, Dios nos respeta y respeta profundamente nuestra libertad. Por eso nosotros no somos títeres de Dios. Nosotros no somos como manejados o manipulados por Dios. Dios no impide ni recorta nuestra libertad, la respeta profundamente. Nos creó así, personas libres para decidir lo que queremos, pero Él nos lo dice, qué es lo que nos conviene. Siempre en la Biblia aparece, hoy pongo delante de ti el bien y el mal, la vida y la muerte, elige, y nos dice, elige la vida, elige el bien y evita el mal. Entonces, Dios, en su amor misericordioso, nos propone lo que hay que hacer, pero respeta profundamente la libertad. Por eso no puede volver la espalda y, como este hijo menor, irse de casa. No valorar todo lo que uno recibe de Dios. No es significativo que estar con Dios es como estar en casa. Eso es muy hermoso. Estar con Dios es como habitar en casa. ¿Qué es lo que hace este hijo? Irse de la casa, del refugio, del cuidado, del amor del Padre, de su compasión, que hace que cuando uno esté mal, cuente con Él, de la seguridad de que estamos con Él.
de que somos amados incondicional y gratuitamente por Él. Entonces, irse de casa significa irse, digamos, como al descampado, a la desprotección. Y sobre todo, como este hijo menor, irse lejos de casa es donde Dios no me encuentre, donde Dios no me siga, donde Dios no me vea. Entonces, volver la espalda, marcharse de casa es perderse toda esta riqueza de Dios, del Dios compasivo, clemente y misericordioso, que hace que nunca me falte nada, empezando por la vida misma, que es don de Dios. Bueno, entonces, por esto, la compasión, la misericordia, la clemencia de Dios se manifiestan cuando estamos en casa, disfrutamos de todo esto. Pero nosotros podemos ser como el hijo pródigo que se va de casa, que se marcha, que no aprecia lo que tiene, que no sabe la calidad de papá que tiene y que ensaya a vivir una vida sin el amor del papá. Ensaya a vivir una vida sin Dios. Cree que la libertad es poder vivir sin el amor del Padre. No, qué profunda equivocación. Es lo que sucede con nosotros cuando nos distanciamos, nos alejamos, nos marchamos de Dios. Pero es posible también, y aquí es como comprensible, lo veo yo, que a veces nos alejamos de una imagen tóxica de Dios, porque no sabemos, y esto es lo que hay que conocer, que nuestro Dios es eso, y lo repito, es un papá que ama como madre y que entonces por esto mismo es compasivo, clemente y misericordioso. Entonces, a veces el alejamiento de las personas de Dios es porque tienen una imagen. ¿De qué Dios se alejan? Del Dios del que tienen una imagen equivocada. Eso puede ser una oportunidad, ¿para qué? Para que encuentren la verdadera imagen de Dios, esa de la que les estoy hablando en esta tarde. Bueno, entonces eso es lo que sucede con el hijo que se va. Dios respeta profundamente nuestra libertad, deja que nos marchemos, que le volvamos la espalda, que reneguemos, que protestemos contra Él, que nos alejemos de Él. Bueno, pero hay situaciones en la vida como límite o críticas. Una situación límite es una situación como de riesgo, es una situación de peligro, es una situación también en la que uno casi como que se pone en el límite casi del abismo. O una situación de crisis, como la pandemia, una situación de pérdida de sentido de la vida, de pérdida de un ser querido o una enfermedad. Hay situaciones en nuestra vida límites y las permite Dios por algo bueno. ¿Cuál fue la situación de este joven? Su situación límite, ¿cuál fue? Haber gastado todo lo que tenía y tocar fondo de hacer un trabajo que nunca un judío haría si no era por necesidad, cuidar cerdos, es decir, animales impuros. Eso era impensable, porque significaba hacerse impuro también delante de Dios. Por eso dice, he pecado contra ti y ante el cielo, ante Dios, contra Dios y ante ti. Contra el cielo me hice impuro. Es decir, toqué fondo porque llegué hasta renegar y degradar mi dignidad. Nunca un judío cuidaría cerdos. Bueno, entonces, pero esa situación la permite Dios, ¿para qué? Para que recapacite, para que vuelva en sí, para que reflexione. Un ejemplo, alguna vez trabajando, acompañando enfermos en un hospital, encontré a una chica estaba en su habitación, quería la atención del sacerdote, entonces entré allí y me dijo, padre, permíteme una palabra. Entonces me contó su vida. Ella era modelo, muy bonita,
era modelo. Y entonces me dijo, esta enfermedad que tengo, digamos que la había puesto en situación de discapacidad para caminar, me ha hecho pensar mucho en Dios. Cuando aquí paso el día encerrada, bueno, aquí, en el cuarto, tanto tiempo en silencio, tanto tiempo sola, yo vivía de las cámaras, de los aplausos, de los cócteles, de las invitaciones. Cuando tenía imagen y cuando modelaba pues la ropa. Y pues alrededor de eso surgía todo un mundo social, en fin. Pero ahora me doy cuenta, falso. ¿Por qué? Porque precisamente aquellos que me invitaban, que me admiraban, que me aplaudían, ahora como ya no les soy útil, pues digamos, todo eso desapareció. Y me quedé acá sin nadie, solo mi mamá, sin nadie. No están los que me aplaudían, no están los que me invitaban, los que me llamaban, en fin, ya no están. Y entonces me pregunto, ¿qué estaba haciendo con mi vida? Y me he dado cuenta que de pronto Dios permitió esta situación para que yo me acercara a Él. Lo mismo, permitió Dios en este hijo menor esta situación para que Él recapacitara y recapacitara en todo lo que había perdido al no estar en casa, es decir, conviviendo con su Padre amoroso, con Dios, estar bajo el amor protector, seguro, estable de Dios, es estar en casa. Por eso insiste aquí, se marchó de casa. Bien, bueno, entonces este hijo recapacita y ustedes ya saben ya meditamos lo que sucedió, que decidió volver, yo les expliqué ya lo que dijo también, pero miren nuevamente la imagen del padre amoroso. Dejó los negocios y se puso seguramente en un alto a divisar allá al camino, a ver si algún día, porque Dios siempre espera. Eso es maravilloso de la misericordia, clemencia y compasión de Dios. Nuestro Dios, cuando nos vamos, siempre nos espera. Es un Dios de esperanza. Siempre aguarda que volvamos, que regresemos a Él. Entonces no es un Dios que, este hijo se fue, entonces pues eso sí que se friegue, en fin. Yo sigo haciendo lo mío, mis negocios, diría este padre, digamos, de la parábola. Pero no, se dejó los negocios, dejó sus ocupaciones y se puso a esperar. Por eso en la Biblia también se habla muchísimo de la paciencia de Dios. Él sabe esperar. ¿Cuántas veces? Todo lo contrario, nosotros que a veces, incluso cuando nos ponemos una cita con alguien, cada rato miramos el reloj, no llega, se angustia, uno da vueltas, vuelve otra vez, da una vuelta por ahí, de pronto en el centro comercial, otra vez vuelve al sitio donde quedó encontrarse, no ve, y entonces uno se impacienta. Dios es profundamente paciente, no se desespera, sabe esperar. Por eso es compasivo, clemente y misericordioso, como les digo. Y digamos, ¿qué sucedió? Dice el texto, cuando vio el padre a lo lejos a su hijo, dice, se conmovió. ¿Qué le dolió? Le dolió verlo regresar. Seguramente vio su figura, digamos, ya afectada, sus harapos, lo vio descalzo, lo vio desbaratado, en fin, y eso le dolió. Porque cuando regresamos a Dios, a veces volvemos a Él después de haber tomado conciencia, regresamos así como muy desposeídos, muy desbaratados también. Pero Dios, ¿qué hace? Restaurarnos. Vístanlo, pongan el anillo, pónganle sandalias,
tú sigues siendo mi hijo. Así te hayas marchado, sigues siendo mi hijo. Ya explicamos esa parte de los vestidos que se le pusieron también. Y lo más grande, Dios haciendo fiesta porque recuperó al hijo. Dios haciendo fiesta porque recuperó al hijo. Bueno, terminamos con la figura del hijo mayor. Este hijo mayor estaba en casa, pero no gozaba el amor de su papá. Se limitaba a obedecer. De pronto los mandamientos, los preceptos, los cumplía. Y seguramente era intachable en eso. Pero uno puede obedecer a Dios sin amarlo. Uno puede obedecer al papá o a la mamá sin amarlos. De pronto uno puede obedecer también por miedo de que lo castiguen. Y si eso sucede con Dios, peor. Obedezco a Dios porque qué tal que me castiguen. Esa es una imagen tóxica, es decir, que nos hace daño de Dios. La imagen es esa que nos mostró Jesús: compasivo, clemente, misericordioso. Esa fue la imagen que nos mostró Jesús. Pues este hijo, por eso siente rabia cuando el otro llega a casa. Siente rabia. Dice, se llenó de ira. Y se llenó de ira, ¿por qué? Porque digamos, bueno, primero, ahora era el rey, él, de la casa. Y ahora el otro, que regresó sin nada, como si le importara también los bienes, digamos, el dinero que el otro gastó. No, lo importante para el papá, ¿qué era? Recuperar a mi hijo, que llegó sin plata, que llegó sin nada, que llegó vacío, sin nada en el bolsillo, en fin. No me importa la herencia, me importa mi hijo regresó. Mi hijo regresó. Y es lo que le hace sentir al hijo mayor. Pero el hijo mayor es precisamente ese reflejo también de nosotros. Cuando, por ejemplo, si nos molestamos porque papá perdone a un hijo. Uno quisiera, les decía yo, qué bueno que lo castigó, qué bueno que lo puso como jornalero, qué bueno que lo dejó, porque quiere uno también como que el otro reciba castigo por lo que ha hecho, el que le hace la paga. Dios no funciona así, Dios no es así. Si Dios funciona así, el que le hace la paga, pues no acoge esto. No, nuestro Dios no es así. Pues a mí me parece eso perverso, el que le hace la paga es una ley, digamos, del ojo por ojo, diente por diente. Eso no me gusta. Eso no es evangélico. Lo evangélico es el que la hace tiene una oportunidad. Y una oportunidad de ser acogido, de ser amado, de ser incluido nuevamente en la casa. Porque nosotros estamos llamados a reflejar el rostro amoroso de Dios. Eso es lo que se nos pide, que nosotros reflejemos. Así como Jesús lo reflejó, el rostro compasivo, misericordioso y clemente de Dios, también yo que soy creado a imagen de Dios, oye, refléjalo. Pero no te alegres cuando se castiga a una persona, así sea delincuente, no te alegres, porque es tu hermano. ¿Qué es lo que hace este? Cuando llega ese hijo tuyo, haces fiesta, ni siquiera lo veo como hermano. Cuando nosotros nos alegramos por el mal del otro, no estamos reconociendo que el otro es mi hermano. No estamos teniendo el corazón de Dios. Entonces usted puede hacer muchas novenas, muchos domingos, 9 domingos del Divino Niño, puede rezar el Santo Rosario, pero si usted y yo no reflejamos el rostro compasivo, clemente y misericordioso de Dios, pues simplemente podemos llamarnos buenos piadosos, pero no buenos seguidores de Jesús. Buenos seguidores. Es que si ustedes se dan cuenta, muchas veces obramos nosotros, por ejemplo, en los acuerdos de paz. Los acuerdos de paz son para mí un fiel reflejo de cómo nosotros también de pronto hemos obrado así, no alegrándonos porque los hermanos se desmovilizaron, sino vengan para castigarlos, vengan a que se pudran, vengan a ver cómo los encarcelamos. El ánimo, el que tiene la motivación del odio, eso es demoníaco, eso es demoníaco.
el que tiene motivación del amor, de la bondad, haya hecho lo que el otro haya hecho, pero tenemos que reflejar el rostro misericordioso. Y eso no significa ser ingenuos, eso significa reflejar el rostro compasivo, clemente y misericordioso de Dios. Nunca hay que celebrar el que alguien desee mal del que se ha equivocado, nunca. Eso es demoníaco. Lo evangélico que es, que yo desee que aquel que se equivocó haya hecho lo que haya hecho, sea acogido cuando regresa, sea incluido nuevamente, sea amado y se busque siempre su bienestar. Bien, entonces, bueno, dejemos ahí. Hay una cosa que la parábola no nos dice. El papá salió a invitarlo a entrar, pero no sabemos si el hijo al fin entró. La parábola nos dejó en suspenso. Es un detalle que tiene la parábola para que yo imagine, cada uno de ustedes, los que leemos el texto, lo que pudo haber sucedido. ¿Sería que se dejó convencer por su padre? ¿O sería que mantuvo su orgullo, su rabia, su ira contra su hermano? Porque se puso a regañar al papá, se puso a regañarlo por ser condescendiente. Ahí aparece el texto. Se puso a regañarlo por ser también ingrato, no reconocía lo que él había hecho, el hijo mayor. Por ser permisivo, casi que podría decirle. Se puso a regañar al papá. Entonces, si se quedó con su ira, con su rabia, seguramente no entró. Pero se acogió como que la predicación del papá, la súplica y la invitación a ser compasivo, clemente y misericordioso como el papá, de pronto entró. Cada uno de ustedes puede como que darle el final, el mejor, también a la parábola. Que Dios bendiga. Dejamos acá entonces la explicación de la parábola y que esto también, esta reflexión, genere en nosotros nuevas actitudes y comportamientos, porque como les digo, estamos llamados a reflejar el rostro compasivo, clemente, misericordioso de un Dios que es papá, que ama entrañablemente como una madre. Buena tarde, Dios los bendiga.